Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de cinemática, específicamente MRU y MRUA. ¿Qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es, bueno, ahorita lo vamos a hacer más adelante. Específicamente para esta clase solamente vamos a ver lo que es MRU y ejercicios de este tipo. Ustedes me dicen. Ajá, MRU. Sí, pero esta es la unidad, por así decirlo, lo que es la cinemática. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la mecánica clásica. ¿Alguien tiene idea de qué es mecánica clásica? Ah, es que ya me acuerdo porque eso lo puse en el video. Entonces, ya que no lo vieron, ¿tienen más o menos una noción de qué es la mecánica clásica? No, nada, nada. Ok, la mecánica clásica es una rama de la física. ¿Y qué estudia esta rama de la física? Pues simple y sencillamente estudia los cuerpos que están en movimiento a velocidades pequeñas comparadas con eh, la velocidad de la luz. O sea, velocidades que nosotros vemos comúnmente, ¿no? Como la de un automóvil, un cohete, una persona corriendo. Todo ese tipo de movimiento lo estudia la mecánica clásica. La imagen que se ve ahí se llama péndulo de Newton. ¿Qué es el péndulo de Newton? Pues es simplemente unas bolas que cuando, no sé si han visto videos de que la levantas, pega y el movimiento se transmite. Eso es parte de la mecánica clásica porque se estudia el por qué se transmite la energía de una bola a otra y por qué se da ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo. Algo así exactamente. Ok, entonces la mecánica clásica tiene diferentes ramificaciones. ¿Cuáles son esas ramificaciones? Bueno, hay dos tipos principales en los que se divide la mecánica clásica, que es la cinemática y la dinámica. Vamos a ver también qué significa cada uno de estos conceptos. Entonces, de la cinemática se desprenden distintos tipos de movimiento, que es el MRU, lo que les expliqué de movimiento rectilíneo uniforme, el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y dentro del MRUA tenemos, bueno, más de tres tipos, pero estos son los principales que vamos a ver, que es tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. O sea, cómo se comportan los cuerpos en movimiento cuando se avientan hacia arriba y caen, que es tiro vertical, en caída libre cuando simplemente están cayendo, y tiro parabólico, que es cuando se lanza algo y forma una parábola. Entonces en MR1 no hay este tipo de movimiento, solamente es lineal, por eso no tiene más ramificaciones, por así decirlo. Y en dinámica es más concentrado al estudio de las leyes de movimiento de Newton. ¿Cuántas leyes son? Pues son tres. La primera, segunda y tercera ley de Newton. Esas también las vamos a ver más adelante. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el primer término que es cinemática. Bueno, antes, ¿hasta aquí hay alguna duda de qué se está viendo? Ok. Entonces, MRU es lineal. Exacto, movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un cuerpo que se está moviendo en una recta, no curvas, no nada, así recto, uniformemente, o sea, sin variación en la velocidad. Pero eso ahorita lo vamos a ver más a detalle. MRU. Ajá. Sí, ahorita vamos a ver los conceptos y si hay dudas, ahora sí nos regresamos, ¿no? Para que no adelantarme y se confundan. Todo lo demás es que, por ejemplo, MRU no hay llaves para. Sí, no, sí es porque hizo un tipo de movimiento que es el rectilíneo nada más y en el acelerado, como hay un cambio de velocidad, por eso ya hay más tipos de tiros. Cuando sube, hay diferentes velocidades, cuando baja, después sí cambia bastante. No nos hagamos por. Sí, no. Entonces, ¿la cinemática qué es? La cinemática nos ayuda a comprender cuál es la trayectoria o movimiento de los cuerpos sin considerar que lo origina. O sea que si yo estoy estudiando que un carro se mueve a tal velocidad, tal distancia y tal tiempo, no me importa qué es lo que origina su movimiento, a diferencia de la dinámica. En la dinámica estudiamos, por ejemplo, lo que les comentaba de el péndulo de Newton, que si una pelota golpea a otra, eso es lo que estudia la dinámica, la transferencia de energía. En la cinemática no, simplemente yo estudio que la bola se mueve y ya. En la dinámica yo estudio por qué se mueve, o sea, la pelota que golpea a otra y así, ¿no? Entonces, si yo estudio un automóvil, el movimiento de un automóvil, como lo pueden ver ahí,
yo no estoy estudiando por qué ese automóvil se mueve, estoy estudiando simplemente el puro movimiento, su velocidad, distancia, tiempo, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿dudas con esto? Este concepto de cinemática. Ok. Entonces, el siguiente concepto es movimiento. ¿Ustedes cómo describirían el movimiento? ¿Qué es el movimiento? Desplazado de un cuerpo de un lugar a otro. Perfecto, es el cambio de posición de un lugar a otro, de un punto A un punto B. Entonces, vamos a ver la diferencia, bueno, la definición y las diferencias entre tres conceptos que parecen muy similares, pero que en realidad son distintos porque dicen cosas diferentes, que son la trayectoria, el desplazamiento y la distancia. Entonces, ¿alguien sabe cuál es la principal diferencia o definición entre estos tres? Trayectoria es el camino ya recorrido. Ok, ajá. Desplazamiento es moverse de un lugar a otro. Ujú. Y distancia, lo que recorremos. Perfecto, está muy bien, está muy acercado. La trayectoria es el camino que sigue un cuerpo, tal y como está. Por ejemplo, si vienen de su casa hasta acá, la trayectoria sería exactamente el camino que recorren. Si la combi da la vuelta a la izquierda, esa es la parte de la trayectoria, ¿no? Que da a la izquierda, luego a la derecha. El desplazamiento es si nosotros trazamos una línea recta imaginaria entre su casa y la escuela, ese es el punto A y el punto B. Ese es el desplazamiento, lo que ustedes se movieron. Entonces, entre estos dos, ¿hay duda del concepto y diferencia? Es casi lo mismo, nada más que uno dice específicamente por dónde te fuiste y el otro cuánto te moviste, ¿no? Y finalmente la distancia es la magnitud, es decir, cuántos metros, cuántos kilómetros recorriste del punto A al punto B, pero midiendo el desplazamiento, no la trayectoria. Ok, entonces aquí les puse un ejemplo de la diferencia entre estos tres. Podemos ver la motocicleta que va desde un punto A un punto B, que recorre tres diferentes trayectorias, que es la roja, la azul y la amarilla. O sea, los diferentes caminitos por los que pudo haber llegado. Sin embargo, el desplazamiento es el mismo, no importa la trayectoria, recorrer de un punto A un punto B. Y la distancia es lo que está marcado en morado, que es cuánto se desplazó en el espacio, ¿no? Del punto A al punto B, ¿ok? Entonces, ya con esto se queda un poquito más claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver dos conceptos que igual parecen muy similares, pero que son diferentes, que es rapidez y velocidad. Este tema, de hecho, lo toco en el video, pero como supuse que quizás algunas no lo iban a ver, por eso quise retomarlo, ¿no? Porque es importante que lo veamos para ahorita. Entonces, vamos a empezar con la rapidez. O bueno, antes, ¿saben más o menos o tienen alguna noción de cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Qué significa cada una? Ujú. O que se les ocurra, ¿no? Nada. Bueno, si no Es más rápido. lo rápido que puedes hacer a lo mejor algo, ¿no? Ok, No. no va tanto por ahí, ¿No? ¿no? Pero bueno, voy a intentar que entiendan esto así porque puse definiciones del video. Entonces, pero si no, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Entonces, vamos a empezar con rapidez. La rapidez es una magnitud escalar. En el video yo menciono que las magnitudes hay dos tipos, que es la magnitud escalar y magnitud vectorial. Bueno, antes saben qué es una magnitud. No. Bueno, no. Magnitud es sinónimo de medida, o sea, una medida de tiempo, medida de espacio, medida de masa, volumen, o sea, todo lo que tú puedas medir es una magnitud, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 15 kilogramos, es una magnitud. ¿Por qué? ¿Qué estoy midiendo aquí? El peso. Peso, exactamente, por este símbolo. Si yo te digo 2 litros, ¿qué estoy midiendo? 2 litros. Ajá, pero qué, sí, pero qué es en cuestión de que este es peso y esto qué es Sólido. Líquido. volumen, es volumen, acuérdense, volumen, que el volumen es cuánto espacio ocupa un objeto. O sea, todos estos conceptos los puse en el video, por eso era importante que lo vean, pero sí, no importa. Mientras lo entiendan aquí, lo repetimos. Entonces, estas son magnitudes. Las magnitudes las dividimos en dos tipos, que es la escalar y la vectorial. ¿Okay? Entonces, en la escalar
nosotros no necesitamos saber nada más que un número y su unidad de medida. Por ejemplo, 15 kilogramos. No necesito saber nada más para saber que un objeto pesa 15 kilogramos. En la vectorial cambia totalmente porque, aparte de la unidad, en ambas necesito saber la unidad, ¿no? Para saber qué es lo que representa cierta cantidad. Pero aparte en la vectorial yo necesito saber cuál es su sentido y dirección. Es decir, que si yo tengo un objeto de 15 kilogramos, yo no necesito saber si ese objeto tiene algún sentido o dirección, porque no se mueve, ¿ok? Entonces, en el sentido vectorial, supongamos que pide, aparte de la unidad, una orientación que tiene, por ejemplo. Entonces, esto es lo que quiere decir la rapidez, simplemente es qué tan rápido va. 80 kilómetros por hora, 10 metros por segundo, no necesito saber nada más que a qué velocidad va. Por eso lo puse aquí, que nada más necesitamos saber la magnitud y la unidad. Ahora, en velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de saber la magnitud, o sea, qué tan rápido va, necesito saber a dónde va, cuál es el sentido y dirección del objeto que se está desplazando. Por ejemplo, si yo te digo, camina 10 pasos, tú vas a caminar 10 pasos, pero yo no te he dicho a dónde vas a caminar. Entonces, si tú te ubicas acá y te digo, camina, no sé, 15 pasos al oeste, pues tú ya tienes una dirección que es al oeste y una magnitud que son los 15 pasos, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. En rapidez yo te digo 15 pasos y en velocidad yo te digo 15 pasos al oeste, o sea, una dirección y una rapidez. Aquí yo les puse una imagen. ¿Esta imagen qué quiere decir? Que aquí se observa la diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez que es, a ver, ese es... Así que te marca el kilometraje, ¿no? Y el otro... exacto, está aquí en esta barrita, si observan aquí hay una camarita que tiene un sensor que apunta al vehículo y dice su rapidez, no dice su velocidad. O sea, dice qué tan rápido va, la magnitud de su desplazamiento en cuestión de tiempo. Y la velocidad nos está diciendo que este carro va a 80 kilómetros por hora que se dirige hacia cierta dirección. ¿Ok? Entonces, en rapidez yo sé que va a 80 kilómetros por hora, pero no sé hacia dónde se dirige. En velocidad yo sé que se va a 80 kilómetros por hora y se dirige a una cierta dirección, ¿no? Entonces, ¿hay dudas todavía? Las aclaramos. Para resumir, rapidez nada más necesitamos saber cuánto, unidades, y en velocidad la dirección y sentido, o sea, hacia dónde se dirige y qué tanto, qué magnitud lleva. Para velocidad, ajá, pero hay otros vectores como... Exactamente, así es. Es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que me habían preguntado? Pues, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Simplemente el estudio de cuando un cuerpo se mueve. En este caso, se mueve en línea recta. No va hacia arriba, no va hacia abajo, solamente a un lado o al otro. Entonces, por eso, en esta parte nosotros vamos a aplicar el conocimiento, más bien el concepto de velocidad. Porque yo tengo, por ejemplo, un automóvil. Este es un automóvil. El automóvil se desplaza en línea recta. No va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente hacia un lado o al otro. Eso es lo que estoy, por eso es rectilíneo, recta. ¿Ok? Uniforme, ¿qué quiere decir? Que no cambia. Que si lleva una velocidad, esa velocidad es constante. Si va a 20 kilómetros por hora, siempre va a ir a 20 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con uniforme. Ahora, nosotros vamos a manejar la cuestión, el concepto de velocidad.
¿Por qué velocidad? Porque nosotros vamos a saber que este auto se mueve y si se mueve lleva una cierta velocidad. ¿Qué velocidad? Pues ya nos lo van a decir en cierto tiempo. Si nosotros nos estuvieran diciendo que que se mueve, por así decirlo, es rapidez si no conociéramos su sentido. En este caso nosotros vamos a conocer el sentido de lo que se mueve. Por ejemplo, ya dijimos que si es recto va a ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si conocemos el sentido y a qué velocidad va a ir, por eso ocupamos el término de velocidad. Conocemos su magnitud y su sentido. ¿Sí? Por eso no ocupamos el término de rapidez. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Y bueno, cabe destacar que cuando veamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, vamos a tener aceleración. ¿Qué quiere decir la aceleración? Que un cuerpo cambia de velocidad. En este caso, como les mencioné que pues es uniforme, no cambia de velocidad, pues no hay aceleración. Este dibujo, están viendo que el auto se desplaza de un punto a otro, ¿ok? ¿Qué sentido lleva? ¿Cuál es su dirección? Recto, ok, pero va hacia la derecha, ¿no? Ese es su sentido. Ahora, de todas estas letras que están aquí, ¿saben qué significa? ¿O qué quiere decir con estas letras que están aquí arriba? ¿No? La T, Velocidad, ¿cuál? la V. V, ok. Esta es velocidad. Si observan, aquí en chiquito, esta V tiene un 0. ¿Qué quiere decir? Que es velocidad inicial, o sea que empieza desde 0. Y aquí esta V tiene una F, que significa velocidad final. Entonces tenemos velocidad inicial y velocidad final. Para el caso de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, solamente hay velocidad. O sea, yo no tengo velocidad inicial o final, solo velocidad. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Esta imagen yo la saqué de una página que habla acerca de MRUA, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero en realidad esto, si lo aplicamos para MRU, es velocidad nada más. Esta A, ¿saben qué significa? No, es de aceleración. ¿Qué quiere decir? Que cambia de velocidad del cuerpo. A lo mejor va de más rápido a más lento, de más lento a más rápido. Para lo que vamos a estudiar hoy es simplemente misma velocidad. Entonces no hay aceleración, no cambia de velocidad. Ahora, esta T, tiempo, muy bien. ¿Cuánto tiempo se hace de estar aquí a acá? ¿Ok? ¿Y la D? Distancia, muy bien. Entonces, todo esto nos representa a qué velocidad se mueve este automóvil y cuánto tiempo hace en recorrer esta distancia. ¿Ok? Entonces, eso significa. Ahora, hay una fórmula que define el movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que vamos a estar ocupando, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿ok? Entonces aquí se los pongo, la V es de velocidad, regularmente la vamos a estar ocupando en kilómetros por hora o metros por segundo, esas son sus medidas más conocidas, más usadas, por así decirlo. Por ejemplo, en los automóviles se mide la velocidad en kilómetros por hora. También tenemos la distancia, que esa la vamos a medir regularmente en kilómetros o metros. Y finalmente el tiempo, que va a ser utilizado en horas o segundos. ¿Es kilómetros sobre hora? Ajá, kilómetros entre hora. Y metros entre Segundo, exacto. También se puede hacer metros por hora o kilómetros sobre segundo, pero son cantidades o muy pequeñas o demasiado grandes. Por eso se ocupan estas medidas estándar para que sea una magnitud media, ¿no? Que no sea una magnitud tan pequeña ni tan grande. En distancia es kilómetros. Kilómetros y metros. Ajá, que son las dos medidas que vamos a ocupar regularmente. Ajá, exacto, horas y segundos. Ahora, en esta ecuación que tenemos aquí, sale zoom. Bueno, este no era. H. No, no es por los dos.
Bueno, ¿qué quiere decir esta ecuación? Que si yo conozco dos de tres variables, puedo conocer una tercera. Esto en palabras más simples, si yo no sé cuál es la velocidad de un objeto que se mueve, yo puedo saber cuál es su velocidad si conozco qué distancia recorre y en qué tiempo, ¿ok? Entonces, si tengo un objeto que se mueve a 100 metros en 25 segundos, hago esa división y ya tengo qué velocidad me da. Entre 25. Exactamente. Bueno, este es un ejemplo muy X, ¿no? Que me lo acabo de inventar. Mira qué fácil. Sí, de hecho son así los problemas, por eso este es un tema bastante fácil, es un tema que me gusta mucho, ¿no? Está... Maestro, a usted todo le gusta, yo no me Sí, está me gusta mucho. Ahora, esto es para el término de velocidad. Si yo conozco, por ejemplo, la velocidad y el tiempo, ¿qué puedo saber? La distancia, perfecto. Y también si yo conozco la velocidad y la distancia, entonces puedo saber el tiempo. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la distancia, el tiempo y quiero saber la velocidad, pues simplemente sustituyo y resuelvo. Si yo quiero conocer la distancia, yo no puedo nada más sustituir así porque sí y ya conocerla. Tengo que despejarlo así como está aquí, porque me está diciendo que la velocidad tiene que ser igual a la división entre estos dos. Si yo quiero saber la distancia, tengo de este lado velocidad y de este lado tiempo, entonces no me funciona así. Tiene que estar la variable solita. Entonces, para esta primera parte, que no lo puse, les voy a pedir que me hagan el despeje de lo que sería la distancia y en otro el despeje del tiempo. Por favor, ¿cómo les quedaría? Serían tres ecuaciones, que es esta, velocidad, distancia, tiempo. La otra ecuación, cómo queda la distancia despejada. Y la tercera, cómo queda el tiempo despejado, ¿ok? ¿Qué quiere decir que esté despejado? Que esté nada más solito, así como en la V, que esté arriba, ¿ok? En los despejes tenemos dos lados, que es el lado izquierdo y el lado derecho que lo separa el igual. Es como si este igual fuera una frontera y quisiéramos cruzar de un lado al otro. Tenemos que saber qué operación está haciéndose para poder despejarlo. Si yo quiero despejar la distancia, tiene que estar solita. ¿Y qué le estorba la distancia? La t de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Pasarla al otro lado. Entonces yo tengo que identificar qué operación está haciendo la t y la paso con el lado contrario, ¿ok? Entonces supongamos que si la t estuviera sumando, yo la voy a pasar restando. Si la t estuviera restando, yo la voy a pasar sumando. Y si está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces me quedaría que distancia es igual a ¿qué? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Perfecto, distancia por tiempo. ¿Sí o no? Sí. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En física se pone la T así, no se pone de esta forma, porque como ya estamos manejando operaciones y letras, esto es para evitar que se confunda con un signo de más. Entonces, por eso intenten poner la T así, por favor, ¿no? Entonces, para que nos sea más fácil y evitemos confusiones. Entonces, lo que les digo es de que si está... Bueno, en fracciones ya habíamos visto que siempre... ¿se acuerdan cómo se llama el número de arriba en una fracción? El número de arriba y abajo. Bueno, sí es un dividendo, pero en fracciones se llama numerador. Exacto, numerador arriba y denominador. Y dijimos que tienen siempre hacen una operación específica. ¿Se acuerdan cuál era en cada uno? Cada uno hace siempre una operación. ¿Cuál era? Arriba suma, resta, potencia raíz. ¿Qué hacía? No, el dividir es este de aquí abajo, porque está de arriba. ¿Suma? No, es el contrario, es multiplicación. ¿Por qué? Porque si yo tengo, no sé, 6 entre 3, este está dividiendo a este, ¿ok? Y si yo estoy multiplicando, ponte tú por 2, entonces lo que se va a multiplicar son estos dos de aquí arriba. Por eso tiene cada uno su... Ajá, su nombre.
Entonces, por eso es que dijimos que si yo quiero despejar la distancia, la voy a pasar, bueno, tengo que identificar que me está estorbando, ya dijimos que es el tiempo. Si yo quiero pasarlo al otro lado, va a ser con su signo contrario. Si yo ya sé que por ser denominador está dividiendo, entonces la voy a pasar para acá, multiplicando. Por eso me queda que la distancia, que ya despejé, ese caso es igual a la velocidad que ya tenía aquí, por el tiempo que ya despejé. Y aquí está ya mi ecuación de distancia. ¿Sí, ahora sí quedó claro? Ok, entonces intenten ustedes despejar el tiempo, por favor. Les doy chance. Kilómetros por hora. ¿Qué tan lejos llegan en 6 segundos? Ok, entonces ahí tenemos una magnitud escalar o vectorial en cuestión de velocidad o rapidez. ¿Cómo? Dice, un tren viaja hacia el este a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Bueno, ya nos lo están diciendo, es una cantidad vectorial, que es la velocidad. Pero entonces, ¿por qué dijimos que es velocidad y no rapidez? No tanto la distancia. Acuérdense que en las magnitudes escalares necesitamos el número y la unidad, ¿no? Y en la vectorial necesitamos la unidad y ¿qué más? Necesitamos conocer otra cosa. No, no hablamos de magnitudes. ¿Qué lo había dicho esta Susana? La magnitud, Ajá, unidad, sentido exacto, y y dirección, dirección. muy bien. Es decir, que es una velocidad porque nosotros conocemos su magnitud, que son los 120 kilómetros por hora, y su dirección o sentido, ¿no? ¿Cuál es su dirección o sentido? ¿Qué tan lejos? No, en el enunciado. ¿A dónde dice que va? Este. Va hacia el este, exacto, esa es su dirección o su sentido, ¿no? Entonces, por eso es una velocidad, porque nos están dando su dirección, que va hacia el este, y su magnitud, o sea, a qué rapidez va, 120 kilómetros por hora. Entonces, es lo primero que, pues, para analizar, ¿no? Ahora, para este tipo de problemas, lo que se recomienda o lo que se debería hacer es primero un dibujo de más o menos qué nos están diciendo que está pasando. Entonces, como está muy difícil que yo dibuje un tren, vamos a nuestra imaginación y vamos a suponer que este cuadrito es un tren, ¿no? Es el tren del problema. Y dice, un tren viaja hacia el este, o sea, hacia la derecha. Si recuerdan los puntos cardinales es norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces se dirige hacia allá. Y dice que va a una velocidad, ¿de cuánto? 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Ahí está. ¿Qué tan lejos llegará en 6 segundos? ¿Ok? Entonces, para este tipo de problemas hay 4 pasos para que ¿cómo decirlo? Sea más fácil su solución. Lo primero es que nosotros vamos a poner los datos que nos están dando. Entonces, ¿cuál es el primer dato que nos dan? 120 kilómetros. Exacto, ¿y eso qué es? La velocidad. La velocidad, muy bien. Datos, la velocidad. ¿Cuánto es su velocidad? 120 kilómetros. 120 kilómetros por hora. ¿Qué más nos dan? El sentido. Sí, ¿no? El sentido sí, pero en magnitudes, ¿qué otra magnitud nos dan? El tiempo. El tiempo, muy bien. ¿Y cuánto tiempo es? 6 segundos. 6 segundos. Entonces, la siguiente parte, una vez que ya tenemos los datos, es ver qué ecuación vamos a utilizar. ¿Y cuál es la ecuación? ¿La recuerdan? Para la distancia. Ajá, la que vimos la primerita. Velocidad, distancia sobre tiempo. Exacto, muy bien. Vamos a ocupar esta ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y observamos, ¿qué me están dando? Yo tengo la velocidad
me dan el tiempo y me piden qué tan lejos llega, o sea, la distancia. Esto es lo que no sé. Entonces aquí vamos a anotarle que yo conozco velocidad, conozco el tiempo, pero lo que no conozco es la distancia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esto nos lleva a lo que sigue, que es el despeje. Yo no conozco cuál es la distancia, por lo tanto lo voy a despejar. Entonces, aunque nosotros ya tenemos las ecuaciones, les pido que otra vez lo despejen para que lo practiquen y no se les olvide, por favor. Distancia es igual a velocidad del tiempo. Exacto. ¿Dudas? ¿Se podían analizar? Sí. Exacto, como lo que hicimos, pero el chiste es de que lo practiquen para que vean otra vez cómo sale, ¿no? Entonces, ¿cómo se despejó? Pues simplemente yo quiero que esta D esté solita. ¿Y qué le estorba? La T del tiempo. Entonces, la T le estorba, la paso al otro lado. Identifico qué operación está haciendo la T, pues está dividiendo, ¿no? Porque está por abajo, está en el denominador. Entonces, si está dividiendo, yo la paso al otro lado multiplicando. Me queda la distancia solita que ya despejé, igual a la velocidad que ya tenía que no moví por el tiempo que pasé, ¿no? Entonces ya tengo mi despeje y los datos. Pues lo único que me falta es sustituir. Entonces tengo distancia es igual a la velocidad que yo tengo, que son 120 kilómetros por hora. Es muy importante que recuerden que siempre, siempre, siempre hay que poner las unidades. No pongan nada así. Por 6 segundos. Aquí hay un problema. ¿Observan cuál es la diferencia en las unidades? ¿Es menor? No, kilómetros por hora y segundos. Entonces, yo necesito pasar esto, los 6 segundos, a horas, porque tiene que ser lo mismo, ¿no? Si aquí me están dando que yo lo necesito en horas, pero el tiempo me lo están dando en segundos, yo necesito hacer una conversión. Entonces, si por ejemplo a mí me dan una distancia en metros, pero aquí me ponen en kilómetros, yo tengo que hacer la conversión a kilómetros, ¿ok? Entonces, si me están dando un tiempo de 6 segundos, yo lo necesito pasar a horas. ¿Si recuerdan cómo se hacía la conversión? ¿Cuánto equivale a una hora? Ujú. A 60 segundos. Exacto, pero ¿qué poníamos arriba y qué poníamos abajo? Al revés no lo hacíamos. Que horas arriba, horas arriba y segundos abajo para poderlo dividir. Exacto, muy bien. Horas arriba y segundos abajo. Pero ¿cuántos segundos es una hora? 60. No, 60 No sabemos, minutos. ¿verdad? Exacto, entonces ponemos que 60 segundos es un minuto. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Un minuto. El segundo se va con el segundo, pero a mí no me sirve saber cuántos minutos, sino horas. Entonces vamos a abrir otro. ¿Qué ponemos en ese otro paréntesis? Sería 60 minutos. Perfecto. Es. Sobre 60 segundos. No, ya pasamos el minuto ahora. Ah, una hora, sí, cierto. Entonces tengo minuto arriba, yo lo voy a pasar abajo para que se elimine. 60 minutos es una hora. Y ahora sí, minuto se va con minuto. Hago estas operaciones, ya me queda en. Entonces, hagan las operaciones, por favor. Y ahí me dicen que les siguen con calculadoras, no hay ningún problema. ¿Ya hicieron este tiempo? Ya. ¿Cuánto les dio? ¿Cómo? ¿Cuánto les dio esta operación? Ajá, es 6 entre 60 por 60. Podemos multiplicar 60 por 60 y el 6 lo dividen en lo que les dio. Con su calculadora no hay ningún problema. 60 por 60. Ajá. ¿Entre 6? 6 entre 60 por 60. Sí, porque acuérdense que cuando está abajo está dividiendo. Y como está arriba, pues está multiplicando. Entonces sería 60 por 60. 6 por 60. Ajá, 6 entre 60 por 60. 6 entre. Ajá.
6. 6. No, tiene que multiplicar este 6, sí, miren. 60 por 60. 60 por 60 son 3600. Ah, Entre 3600, 6 6. entre 3600, no, al revés. 6 6 entre 3600. 001. 0. ¿Cuánto? 001. ¿Un qué? Bueno, es que aquí me parece 0.0016 y puro 6. Ah, sí, no importa, con el primero. Ajá. Entonces 0.001. Kilómetros. No, horas. Acuérdense que hicimos la conversión de segundos a horas. ¿Y por qué hicimos la conversión? Porque aquí me están dando la velocidad en kilómetros por hora. Yo no puedo ocupar los segundos, tiene que ser la misma unidad. Entonces por eso hicimos esta conversión. Entonces 0.001 horas. Ahora sí, yo ya tengo mi tiempo en horas, lo voy a sustituir aquí por esta fórmula. Entonces ya puse la velocidad y me falta el tiempo en horas. 0.001 horas. ¿Ok? Y ahora sí hacen la multiplicación y es lo que les da de distancia. ¿Por qué? Porque esta hora se va con esta hora y me quedan kilómetros. Y si recuerdan, los kilómetros son una magnitud de longitud, o sea, de la distancia recorrida. Entonces, ¿quieren hacer la operación? ¿Y dice cuánto les da? Tenía que multiplicar. Ajá, multiplicamos. 120 o 40 Ajá, sí, esto aquí arriba, 120 por 0.12. 0.2. Esto ya lo puedo borrar, la conversión. 0.12. Ok. 0.12 ¿qué? Kilómetros, muy bien. ¿Y eso a metros cuánto es? ¿Cómo? ¿En metros cuánto es? 0.12 kilómetros. Está bien fácil. Sí, lo que pasa es que aquí se les complicó un poquito por la conversión, pero pues se supone que es algo que ya habíamos visto, por eso sí vamos a tener que practicar con eso, porque en la mayoría de ejercicios hay que hacer conversiones. Pero entonces, 0.12 es el resultado o todavía sí. No, ya con esto terminamos. 0.12 kilómetros, sí, porque nos están diciendo que si un tren va a una velocidad de 100 kilómetros por hora, en 6 segundos, ¿qué distancia recorrió? Entonces, en esos 6 segundos a una velocidad de 120 kilómetros por hora, recorrió 0.12 kilómetros, o sea, 12 metros. Estamos más en serio, ¿no? Exacto, sí, sí, de hecho el punto se recorre 2. Ya está temblando, complicado, ¿no? Ya está complicado. Espera, a ver, creo que las que siguen están... 60 por 60. Ah, porque... Porque salió 00.1. Ajá, es porque tenemos operación de fracciones. ¿Puedo borrar esto? ¿Cómo estaba? No sé, ¿de acuerdo? Creo que eran 6. ¿Es 6? Es 6. Ajá. Vamos a quitarle unidades, ¿no? 6 segundos, eran 6 segundos. Ajá, 6 por, creo que era 1. 1 minuto, 60 segundos. Ajá. Y 1 hora, 60 minutos. Ok. Esto es lo que no entendió. Entonces, esto lo habíamos visto en operaciones de fracciones. Recordarán que cuando tenemos una fracción propia, tenemos un número arriba y un número abajo. ¿Se acuerdan cómo se llama el número de arriba? Denominador. No, ese es el de abajo. Numerador. Exacto, denominador y numerador. Dijimos que la operación de este siempre, siempre, siempre va a ser la multiplicación y de este la división. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí, vamos a ignorar primero este 6. ¿Qué operación es esta? Esta es una fracción. ¿Qué operación hay entre Una estas? multiplicación. Una multiplicación. ¿Y recuerdan cómo se hacían las multiplicaciones de fracciones? ¿Usado? Esa era la división. Así, sí. Eran directo, Directa. perfecto. ¿Qué quiere decir que sea directa?
Si yo voy a multiplicar este 1 por este 1 y este 60 por este 60, entonces me queda 1 por 1 y 60 por 60. Me queda 1 por 1, 1 y 60 por 60, 3600, ¿no? Me queda 1 por 3600, pero este 1 por 3600 no se queda ahí. ¿Qué está haciendo este 6 respecto a esto? Dividiendo. Está multiplicando por los paréntesis. Sí, si estuviera dividiendo, se vería así. Todo esto entre 6. Todo esto entre 6. Pero no está así. Está aquí al ladito. Y si hay paréntesis, quiere decir que se está multiplicando, ¿no? O a lo mejor si hubiera un signo de suma y tenemos un 6, pues lo que te dé, esto se está sumando o se está restando, ¿no? Pero como no hay signo alguno, ni está arriba ni está abajo, está multiplicándose todo esto. Entonces, si nosotros ya sabemos que estos dos paréntesis enormes son igual a 1.600, me queda así. 6, el paréntesis, 1 sobre 3600. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Pues ya dijimos que es una multiplicación de fracciones. ¿Cómo se realizaba la multiplicación? Con un entero. Cuando tenemos un entero, ¿cómo se realiza la multiplicación de fracciones? 360 por 6. No. Entre 6. Eso era para las sumas. Cuando teníamos un signo de más, que era este por este más este, entonces, ¿te acuerdas? No es 6 por 1 y 6 por 3 no 6. Es una multiplicación, por lo tanto también es directo. ¿Recuerdan que cuando tenemos un número entero le ponemos un 1 abajo? Porque 6 manzanas entre una persona es igual a que le tocan 6 manzanas. Entonces 6 sobre 1 es igual a que pongamos el 6 normal. Entonces, si observan aquí ya tenemos una fracción. Una fracción como la de aquí arriba. ¿Y cómo se resuelve esta fracción? 6 por 1. Perfecto. 1 por 3. Eso sería 6 sobre 3600. Exacto. Y es por eso que nosotros hicimos 6 entre 3600. Si hacen esta operación les da este 0.001. Es por eso que salió, porque son básicamente puras multiplicaciones de fracciones. Es lo mismo, ¿verdad, maestro? Velocidad serían 50 kilómetros. No, te están pidiendo la velocidad, porque dice a qué velocidad debe circular. Lo que te están dando es la distancia y el tiempo exacto. Por ejemplo, en el despeje, en la ecuación se acomoda igual velocidad. Pues de las tres ecuaciones, tienes que ver cuál es la que te conviene usar. O sea, acuérdense que en una despejamos la velocidad, bueno, ya tenemos la velocidad, en otra despejamos la velocidad, la distancia, y en la otra despejamos el tiempo. Entonces, de esas tres ecuaciones, ¿cuál es la que ustedes necesitan? La que necesitan es la de la velocidad, exactamente, porque es lo que les están pidiendo. ¿A qué velocidad debe circular? Sí. No, pero ¿cómo lo vamos a acomodar? Igual que las otras. La va a quedar igual, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Exacto, tienen que ocupar esa. Sí, no, ya no tienen que mover nada, ya tienen la fórmula despejada, que es velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Pero se tienen que poner muy atentas con las unidades, porque regularmente la velocidad siempre se mide en kilómetros por hora. Entonces, si ustedes se fijan, les están dando un cuarto de hora. 16 minutos. 15. No, 15 minutos. ¿15? Ajá, 15 minutos. Ya no regalo un minuto. No, maestro, sí, es cierto, 15. Exacto, y esos 15 minutos, entonces, ¿a qué lo deben de pasar? Entonces se va a hacer lo mismo. Es casi lo mismo, pero con menos. Porque primero pasamos de segundos a horas y ahora hay que pasar de minutos a horas. Ajá, sí, ¿no? No, 50 kilómetros nada más. Sí, kilómetros, ajá, exacto. Y el tiempo es el cuarto. 15 minutos. Lo que nos falta 15 es minutos. La velocidad, exactamente. Entonces acomoda V sobre, es igual a distancia sobre el tiempo. Y de ahí tenemos que despejar. No, ya no hay que despejar, ya la tienen despejado.
Porque entonces ahí sí saber es el valor de la Sí, velocidad. acuérdense de esta ecuación. ¿Sí, Candelo? Sí. ¿Qué quería? Acuérdense lo que les quise decir, que la velocidad quiere decir que la distancia sobre tiempo debe ser igual a la velocidad, entonces ustedes ya no tienen que mover nada, simplemente sustituyen aquí. Entonces, solo se tienen que poner atentas con las unidades. Nosotros más fácil. Entonces, bueno, sería 50 por 50 maestro. No. No, a ver, bueno, vamos a hacerlo. Es Tenemos los... Dice, ¿a qué hora se debe circular un auto de carreras? No, el auto de carreras. Ahí está, un auto de carreras, ¿no? Que debe recorrer 50 kilómetros. cierta distancia en cierto tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, mis datos son distancia, Entonces, 50 kilómetros. 50 kilómetros, tiempo, 15 minutos. 15 minutos. Lo que vamos a buscar es la velocidad. Exacto, y lo que me piden es la velocidad que no conozco. La fórmula que yo voy a ocupar es la que les di al principio porque esa ya está despejada. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ok? Despeje, no necesito despeje, ya está despejada. Ya lo voy a repetir. Sí, no hay problema. Entonces, si quieren, en lugar de despeje, para aprovechar ¿cómo se llama? Este espacio, vamos a hacer la conversión. Yo tengo el tiempo en minutos, pero a mí no me sirven minutos. Yo lo necesito saber en horas. Entonces tengo los 15 minutos que yo deseo convertir y voy a ponerlo con paréntesis. O bueno, es que vamos a hacerlo con otra forma, que se les hacía más fácil. Pero esta aplica nada más cuando es directo, ¿no? Que yo tengo 15 minutos, no, un minuto, más bien, 60 minutos, ¿cuántas horas son? Una hora. No. 60 minutos es una hora, pero yo no tengo 60 minutos, yo tengo 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una regla de 3. ¿Por qué? Porque yo sé que 60 minutos es una hora y quiero saber de esa hora cuántos son 15 minutos. ¿Ok? Entonces, hagan la regla de 3. ¿Recuerdan cómo se hacía? ¿No se acuerdan? 3 por 3, no, 15 por 1 entre. Sí, Sí, así entre es. 60. Exacto. Es 15 minutos por 1, estos son entre 60. O sea, este por entre este. Multiplicación y división. Entre 60. Punto 25. 0.25. X es igual a 0.25 horas. Entonces yo ya lo tengo en horas, simplemente voy a sustituir. La velocidad es igual a la distancia, o sea, 50 kilómetros entre y tiempo, 0.25 horas. Entonces hago mi división y ¿qué me queda? 200. ¿200 exacto? Ajá. 200. 50 entre 0.25. Ajá. Ajá, 200. Perfecto. 200 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que este carro recorra 50 kilómetros en 15 minutos, tiene que ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¿Qué dudas hay? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué se les dificulta para que lo expliquemos de nuevo sin problema? Y que para hasta en el enunciado ya lo podemos poner directo, ¿no? Que dice en un cuarto de hora. ¿Cuánto es un cuarto? 16. No, pero en fracción, ¿cuánto es un cuarto? Uno. No. Si ustedes van a la tienda y piden un cuarto de queso, ¿cuántos gramos son? 200. 250, exactamente.
en horas son 0.25, o sea, es lo mismo, si es un medio, es 0.5, 50, 5000, ¿no? En cuartos, 0.25, 250, tres cuartos, 0.75, 7500, 150 y así se va. Entonces, ya sabemos que un cuarto es 0.25 y lo podemos haber puesto directo, ¿no? Pero es mejor que hagan las conversiones, por si acá. Entonces, ¿qué dudas hay? No, 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 sí. No, no. Yo ya te escucho borroso. Yo te escucho. Es que ya para qué no. Se lo juro, pues sí, ya terminé lo de enfermero, así voy a ponerme a ver sus videos. No, yo así por eso. No, yo se voy a ver sus videos ahora sí porque. No, ahora nada más es una, dura como 20 minutos, creo, ¿no? No es tanto. Y son puros conceptos, ahí sí no hay pierde. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Ya. Ok. Entonces intenten, bueno, vamos a hacer el tercero. ¿Alguien me lo puede leer? Sí. Una bicicleta Ajá. circula en línea recta Ok. a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Ok, muy bien. Ahí nos lo Entonces, especificó, nos da la velocidad y el tiempo. así Vamos a es. pedir. Entonces, yo tengo mi bicicleta. ¿Sí, no? Que va en línea recta. Ahora, esta bicicleta Tiene una velocidad. lleva una Va en una velocidad. línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros Por hora. por hora. Muy bien. Y nos da Durante 45 minutos. exacto el tiempo de 45 minutos. Entonces, lo que nos piden es La distancia. qué distancia recorre, ¿no? Entonces, vamos a partir de la fórmula que siempre ocupamos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Yo conozco la velocidad, conozco el tiempo y lo que no sé es la distancia. Entonces, ¿qué hago? Para despejar. Despejar. Entonces, ¿cuál era la fórmula ya con el despeje? Distancia, velocidad por tiempo. Perfecto. Velocidad por tiempo. Está dividiendo, pasando, multiplicando. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ahora, es importante que observemos las unidades. ¿La velocidad en qué unidades me las están dando? ¿Los qué? Unidades de la velocidad. ¿Cuáles son? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Y del tiempo? Minutos. Entonces se dan cuenta que hay como que no cuadra, porque aquí yo tengo horas, pero aquí tengo minutos. Entonces hay que hacer otra vez la conversión. Háganla si quieren por regla de 3 o con los paréntesis, así como le has hecho, como se les haga más fácil a ustedes. Y me dicen cuánto les da. Sí, a ver, en el despeje sería distancia es igual, paréntesis, 15 kilómetros sobre hora. No, porque aquí ya la fórmula la está multiplicando. Es cierto. Ajá. Así, ¿no? Entonces, exacto, es la velocidad. Bueno, si quieren, en lugar de allá, lo voy a poner aquí abajo para que sea más rápido. La distancia va a poner mi velocidad, son los 15 kilómetros por hora y el tiempo. Pero ahí, ¿cómo le haríamos? Hay que hacer la conversión. Pueden hacerlo de esta forma. Tengo 45 minutos, ¿de qué lo voy a pasar? Ahora, entonces pongo minutos abajo porque para que se eliminen, ¿ok? Entonces, ¿cuántos minutos es una hora? 60. Pues pongo 60 minutos, es una hora. Minuto se va con minuto y hacemos lo que habíamos hecho de multiplicación de fracciones. Póngale un 1 aquí abajo y es una multiplicación
sección de fracciones. ¿Y cómo les queda ya con la división? Pues para que es directa, ¿no? Exacto. 45, 1, 45 y tendrían 45 sobre 60. Perfecto. 45 entre 60. ¿Esto cuánto da? 0.75. 0.75, ¿qué? Minutos. Kilómetros. ¿Kilómetros? Horas. Horas, muy bien. Horas. Si pasamos de minutos, si empezamos con una unidad de tiempo, tenemos que tener una de tiempo. Entonces, yo ya tengo mi tiempo en horas. Por lo tanto, lo voy a escribir 0.75 horas. ¿Y por qué en horas? Para que esta hora de aquí abajo se vaya con esta hora y me quede en kilómetros. ¿Y cómo me queda esa operación? 15 kilómetros por 0. Ajá, ¿eso cuánto es? 11.25. 11.25, ¿qué? Kilómetros, muy bien. Listo, terminamos. ¿Qué quiere decir entonces? Que si la bici va a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora pedaleando por 45 minutos, va a recorrer 11 kilómetros, 11.25. Ahora, esta era una forma de... no era el de la bici. La otra que era que hicieran la relación para una regla de 3. Por ejemplo, 60 minutos, yo sé que es cuánto. Una hora, pero yo no quiero saber cuántos son 60 minutos, quiero saber cuántos son 45 minutos. Entonces, esto es lo que no sé cuántas horas son. Entonces, yo multiplico este por este entre 45 por 1 entre 60. Y ya llego a sacar esto. Les da exactamente lo mismo, pues es lo mismo, para que hagan la que se les haga más fácil. Haces primero la relación de minutos y horas, pones los minutos, como imaginariamente pongamos minutos y acá horas, ¿no? Entonces, si yo ya sé que 60 minutos es una hora, entonces 45 minutos, ¿cuántas horas son? Y yo voy a multiplicar este por este entre 60. Por eso es regla de 3, porque a partir de 3 datos puedes conocer un cuarto dato. O sea, tiene que ser lo mismo, ¿no? Y tiene que ser lo mismo. ¿Qué se le complicó? ¿La conversión o más el problema? Sí, ya hacer el despeje donde ya hay. El despeje allá. Sí, por eso yo les puse que los tres. Entonces, ¿ya puedo borrar? Sí, por eso hicimos las tres ecuaciones. Vamos a hacer el tercer ejercicio. Ah, no, el cuarto, ¿no? Porque ya es. Dice, si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula? ¿Qué datos me están dando? 300 metros, que sería tiempo, distancia. Exacto, distancia. 300 metros. Tiempo. Ajá, ¿cuánto? Es un minuto. Un minuto, muy bien. Nuevamente lo que tenemos es la velocidad. Vamos a ver la velocidad. Así nos quedan los datos, ¿no? Entonces, si yo tengo distancia, tiempo y quiero saber la velocidad, ¿qué fórmula ocupo? Velocidad. Distancia. Exacto, muy bien. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despeje nos ocupa, por lo tanto, nos pasamos a sustitución. Entonces tengo velocidad es igual a la distancia. ¿Qué distancia? 300 metros. Exacto. Entre un minuto. Entonces, ¿qué velocidad va a ir? ¿Cómo? ¿A qué velocidad va a ir? Vamos a la conversión, claro que sí, de minutos a segundos. Acuérdense que les había mencionado que era de
kilómetros por hora o metros sobre segundo. Entonces el minuto lo pasamos a segundos y ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo, perdón? La conversión de minutos a segundos. 60 segundos. 60 segundos, en este caso pues no hay mucha ciencia, ¿no? En cómo hacer la conversión. Un minuto son 60 segundos, entonces en lugar de un minuto yo ya voy a poner 60 segundos. ¿Y cómo me queda esa división? Me va un 0 con este 0 y me queda 30 entre 6, que serían 5. O sea, 50 metros sobre segundo. ¿Es que no? Y así acaba el problema. ¿Qué pasó? ¿Qué dudas hay? ¿Qué no se entendió? ¿Por qué no más hay despeje en otras no? Dime, Ah, porque tenemos 3 fórmulas. ¿Me pueden dar las otras 3, por favor? De las que hicimos, que dijimos. Distancia Ajá, es igual a velocidad por tiempo. ajá. Cuando tengamos cuando tengamos la distancia y el tiempo, siempre no va a haber despeje. Exacto, ajá. Sobre distancia sobre velocidad. Exacto. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Cuando usted tenga los datos, es por eso que primero se ponen datos para saber qué tengo y qué me hace falta. ¿Cómo se llama? Movimiento rectilíneo uniforme solamente ocupo estas 3 fórmulas, no hay de otra. ¿Sí? Entonces yo identifico, para este caso tengo distancia y tiempo, quiero saber velocidad. Pues entonces si necesito saber la velocidad, ocupo esta, porque ya está despejada. Si me pidieran la distancia, pues entonces estas 3 veo cuál es la distancia y aquí está. Si yo quiero la del tiempo, pues simplemente es esta de aquí abajo. ¿Cómo sé cuál voy a usar? Porque ya está despejada, es la que está solita. Ajá, por eso ocupamos la de velocidad, porque esta ya está solita. Y si yo quisiera distancia, pues ya está solita. Entonces es así que se identifica. 5, ok, dice, ¿cuántos metros recorren una motocicleta? Bueno, la primera parte, ¿cuántos metros recorre? ¿Qué nos están pidiendo? Distancia, muy bien, es lo que yo. Ah, ¿todavía no copió? Perdón. Te lo paso. Sí, porque no estoy bien. es que asumí que, perdón, se me superpasó. Bueno, en lo mientras dice, ¿cuántos metros recorre? O sea, nos están pidiendo una distancia metro. ¿Una motocicleta en cuánto? En un segundo. Un segundo, muy bien. Un segundo. Si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Ok, Liliana, ¿usted qué ecuación utilizaría de estas 3 con estos datos que tenemos? Sería la de D igual a B por T. ¿Por qué esa? Porque necesitamos ver la distancia. Exacto, y aquí está despejado. Ajá. Entonces vamos a ocupar esta de aquí, porque ya tengo la velocidad, tengo el tiempo y necesito saber la distancia. Entonces, en este caso, pues ya nos ahorramos esta parte de despeje, me toca poner conversión, ya que todas nos piden conversiones. Entonces, la velocidad, ¿en qué nos le están dando? En kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Qué el tiempo en qué nos le están dando? En segundos. Entonces, ¿qué conversión tengo que hacer? ¿De qué variable tengo que hacer la conversión? Tengo kilómetros por hora y el tiempo me lo dan en segundos. Tienes que hacer 90 en segundos, ¿no? Exacto, de segundos a qué. Ahora, muy bien. Por eso me atraso. Porque los segundos. Entonces, no me acuerdo muy bien, creo que lo podemos hacer directo, pero creo que una hora son 3600 segundos, ¿no?
¿O quieren que lo hagamos con todo? Otra vez lo hicimos, ¿no se acuerdan? Lo hicimos, Creo que que era sí, 60 por pero 60. A 60 por 60 y entre 90. Sí, eran 3600 segundos. Entonces podemos hacer una regla de 3. Dijo que se le hizo a usted más fácil la regla de 3, ¿no? Ajá. ¿Y usted también, Ana María? ¿Y usted Sí, igual? también. Pues vamos a hacerlo con regla de 3. Yo sé que 3600 segundos son ¿cuánto? 1 hora. Una hora, muy bien. Pero a mí no me sirve 300 segundos. Yo tengo Un segundo. un segundo. Entonces, un segundo, ¿cuántas horas serán? ¿Cómo lo realizaba? Simplemente multiplico. 1 por 1. Exacto. Este por este, entre este. 1 por 1, 1. 1 entre 3600. 0.0002. 0.0002, así, 3 ceros y un 2. Ajá. Ok, 0.0002, ¿qué? ¿Hora? Horas, muy bien. Entonces ya tengo mi tiempo en horas, tengo mi velocidad, pues simplemente sustituyo. ¿Y qué ecuación dijimos, Juliana, que vamos a ocupar? La D sobre B por T. Exacto, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y sustituyo. Ah, bueno, ya lo había sustituido. Entonces, ¿cuánto era la velocidad? 90 kilómetros. 90 kilómetros por hora. Y el tiempo, ¿cuánto dijimos que era? Un segundo. No, pero acuérdense que ya lo pasamos a horas, porque no cuadra segundos. 0.0002. 2 horas, ¿no? Ahí está. Entonces, hago las operaciones, horas, te van con horas, te queda kilómetros. Entonces, vamos 90 por 00. Exacto. Punto 0.018. 0.018 kilómetros, ¿no? ¿Y qué metros cuánto sería? 1.8 metros. ¿Qué quiere decir? Que si el objeto va a una velocidad de 90 kilómetros por hora, en un minuto, digo en un segundo, ya recorrió un 1.8 metros, ¿ok? Ah, porque esto no es la conversión, pero yo le hice mental, que es la división de kilómetros a metros. Entonces, cuando ustedes quieran dividir y pasar de kilómetros a metros, multiplican por 100. Si se multiplica por 100, entonces son dos ceros y se recorren los puntos. 1, 2, y te queda 1.8, pero ya en metros. ¿Sí? Pero pues sí, para no revolverlas más, ya no puse la conversión. Pero sí, si quieren, esta la pueden dejar como respuesta, no hay ningún problema. Esto es para que se lo imaginen físicamente, ¿no? Que 90 kilómetros por hora en un segundo recorrió 1.8 metros. El sexto son como varios de gráficas, entonces no es difícil, quiero que lo vean para que lo entiendan. Dice, ¿a qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Se los acerco. ¿Qué quiere decir? En el eje de las Y, o sea, este que está paradito, tenemos velocidad. O sea que la velocidad va de 0 a 5, 10, 15, 20, 25, ¿qué? Metros por segundo. O sea que la velocidad aquí, ¿a cuánto está? A 15. ¿A 15 qué? Metros por segundo. Metros por segundo, muy bien. Ahora, en el eje de las X, que es este que está acostadito, tenemos el tiempo medido en segundos. Ay, creo que no se ve la... ¿Sí se ve la manita? ¿A qué? No. ¿A qué? Una manita. Sí, no, olvidé poner el puntero. Es que ya me acordé que lo quitas y lo tengo. ¿Sí se ve así? Sí, sí. Bueno, entonces, esta es la que yo les digo que tenemos la velocidad en metros sobre segundo. La velocidad va de 0, 5, 10, 15, 20. Si la rayita está ubicada aquí, quiere decir que va a una velocidad
¿De cuánto? Por segundo. Metros por segundo. Segundo. Exacto, y aquí tenemos el tiempo, que quiere decir que a 5 segundos va a llevar una velocidad de 15 metros sobre segundo. En 15 segundos va a llevar una velocidad ¿de cuánto? 15 ¿qué? Metros. Sobre segundo, muy bien. Y a 30 segundos, ¿qué velocidad va a llevar? Y si está la rayita morada o azulita, pues es 30, 15, 30 a 15 metros por segundo. Exacto, entonces se dan cuenta que a cualquier tiempo lleva la misma velocidad. Y esto es parte de la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense de eso. Uniforme quiere decir que es constante, que la velocidad no va a cambiar. Así pasen 2 años, la velocidad va a seguir siendo la misma para este ejemplo, porque la velocidad no cambia, ¿ok? Cuando va, exacto, va rectilíneo, muy bien, por eso es rectilíneo, porque es constante, recto, no cambia, ¿ok? Entonces, en base a eso que ya les acabo de explicar, pues ya contestan esto, qué distancia recorre y la pregunta, ¿no? Que va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo, ¿no? No distancia porque aquí en esta gráfica tenemos tiempo y velocidad, La pero no velocidad tenemos va a ser distancia. Entonces la distancia se tiene que calcular de esta forma. La velocidad va a ser la misma. Exactamente, ya te están dando la velocidad La distancia es lo que nos está y pidiendo. nos están pidiendo la distancia, pero ya te están dando otro dato. ¿Qué dato es? Pues por un minuto. Un minuto. Entonces ya tienes tiempo y velocidad. Entonces, ¿qué calculas? La distancia, muy bien. Por eso es parte del análisis de la física, ¿no? Que no es nada más resolver por resolver, hay que analizar qué te están dando, qué significan las gráficas. Es por eso que es muy importante eso. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por México.